Bueno, queridos hermanos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. La pregunta es lo siguiente. Bueno, son muchas las preguntas que quiero hacer, pero vamos a enfocarnos en cuanto a lo que es la educación y en cuanto a lo que es la redención y el yo de cada uno de nosotros. La pregunta específica para el pastor es lo siguiente. Cuando hablamos de una verdadera educación, se ha dicho que, por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés fue uno de los personajes más grandes en cuanto a la historia del Éxodo. Dentro de ello vamos a ver que Moisés o su vida fue llevada de una manera muy impresionante. Vamos a ver que Moisés, cuál es su origen de Moisés, luego dónde llega a parar Moisés. Y entonces llega Moisés a lo que es a las casas del faraón. Y se dice que él tuvo una educación universitaria muy grande. Él dice que era un filósofo, era poeta inclusive, y también era profeta. Bueno, la Biblia registra 4 cosas, la otra no me recuerdo. Después de que Moisés aprende todo ello, después dice la Biblia que se fue al desierto a olvidar todo lo que había aprendido. El tiempo que Moisés estuvo es de 40 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos que pasar en ese lugar para poder olvidar todo lo que hemos aprendido? Más aún los que venimos quizás de una educación o los que hemos pisado en alguna oportunidad la universidad. ¿Son esos 40 años? Nosotros tenemos mentalidad masificada. Pero el Señor nunca se ha masificado. Y para el Señor, Él es único para Uriel. Y Él es único para Karen, para Janet. No sé si me entienden. A nosotros nos cuesta ser únicos para el hogar. Fuimos creados para que cada esposo fuera uno, total, para la esposa. No lo hemos logrado. Somos uno para mí. Dios es uno para Uriel. El Señor fue uno para Moisés y continúa siendo uno para cada uno en manera particular, privada y personal. Y nosotros hemos perdido eso. El Señor sabe exactamente todo lo que necesitaba Moisés. Faraón no sabía lo que necesitaba Moisés. Faraón estaba masificado. Pero el Señor sabe lo que exactamente necesitaba Moisés. Y se lo dio. Y es una transacción entre Él y el pecador que escucha el llamado. Y Él sabe exactamente lo que tú necesitas, más que nosotros. Nosotros lo que hacemos es masificarnos. Un currículum, bueno, escuchen. Aquí ustedes lo masificaron un tiempo, ¿ok? Y algunos de ustedes se me quejaron, que no entendían, ¿ok? Y a todos ustedes los pusieron a aprenderse las H's y los carbones.
y quedaron medio locos con las H y los carbonos, ¿verdad? Porque nos dieron masificadamente lo que ellos pensaban que era lo mejor. Pues el Señor no trata a nadie masificado. A cada uno le tiene y le da lo que exactamente necesita. El Señor nos trabaja a nosotros en base a nuestra individualidad. Y se agacha y se encarna y se rebaja donde estamos nosotros para asistirnos. Que yo sepa, escuchen bien, que yo sepa, el Señor no ha clasificado nunca a un ser humano con 100, con 90, con 80, con 50 o con 20 o con 5. Para el Señor hay una sola clasificación: pecadores, justificados o no justificados. Y a todos los quiere justificar. Para Él no hay una clasificación de élite. Y el Señor Jesús lo explicó muy bien: cualquiera. Y ustedes ven aquí en este libro una gama de tratamiento individual, bien personalizado, bien personalizado. Según el fariseísmo y según el judaísmo, ellos habían masificado a la mujer adúltera y le tenían la pena de piedra. Jesús, que no ha masificado a nadie, se acercó a ella, escribió sobre la arena, los acusadores se fueron y él levantó la cabeza y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo, él le dijo: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. ¿Cuánto tiempo le tomó a María Magdalena nacer de nuevo y creer en el Señor? En un momento. Si el Señor la hubiera manejado en manera masificada, le había aplicado la ley. Pero el Señor conoce el corazón, trabaja con el corazón, maneja nuestra genética, conoce nuestra herencia, sabe nuestra crianza, conoce todas nuestras debilidades, se compadece de ellas, por eso se encarnó y es socorro a nosotros total y sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Si alguien permite ese acercamiento, el Señor le dice qué es lo que tiene que hacer y le da las circunstancias que necesita a cada uno. El problema de nosotros es que o no hemos entendido el llamado, hemos desconocido el llamado, y desconocer el llamado es mortal. Él dijo: muchos son llamados. Él lo dijo: muchos son llamados. Posiblemente todos nosotros hemos sido llamados por Él. ¿Quién lo elige? Yo no sé.
permitido yo elegirlo a él. Y los que eligen, el Señor los constituye en base personal, no masificadamente. Así educa el cielo. Y como nosotros no conocemos esa experiencia, ¿cuál es la experiencia que nosotros conocemos, Rafael? El eclesiasticismo. Es lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos la religión eclesiástica. Y todos hemos sido bautizados en el eclesiasticismo. Pero el eclesiasticismo es algo totalmente diferente al caleo de Dios. Y si ustedes miran Mateo 16, ustedes miran Mateo 16, donde la Iglesia Católica ha fundamentado su teología eclesial. Ustedes van a encontrar ahí una verdad que aun cuando está escrita, no la hemos entendido como palabra. Y mientras la leamos y la aceptemos como letra, pues no tendrá vida. Mateo 16. El versículo 15. El Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? ¿Personal? El Señor nos pregunta a nosotros que nosotros respondamos, ¿quién es Él? Le aseguro, hermanos, y yo me incluyo, la mayoría de nosotros, yo incluido, le responderíamos mal al Señor. Y si le dijéramos a Él la verdad de lo que Él es, simplemente con la letra, le responderíamos peor todavía. Y estaríamos más mal nosotros. ¿Me entienden? Yo puedo decir, tú eres el Cristo, sin la experiencia del Cristo. Y eso sería mortal. Una mentira. Reconocerlo como Cristo en términos de la letra, en términos de la conveniencia, sin el respaldo de la experiencia de lo que el Cristo ha hecho en la vida, es mentira delante de Dios. Es falso, es hipocresía, es esquizofrenia. Las dos cosas no coinciden. La vida no coincide con la teoría. El Señor le preguntó a Pedro, ¿quién dices que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Hoy decir Cristo es muy fácil. En los días del judaísmo, decir el Cristo era contado por blasfemia. Porque para ellos, en su teología escatológica, el Cristo era el Mesías, el Redentor de Israel, el que esperaban que los iba a liberar. Así que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Señor se dio cuenta que no lo decía él, que no lo decía Pedro. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo dio? Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre.